Hola amigos y amigas, aquí estoy otro miércoles de Mercurio, junto a mi hermano del camino, Cristian Contreras, alias el Dr. Faiz, amado por toda la familia chilena y candidato presidencial de nuestro país, gracias a su movimiento basado en la filosofía antigua de Confucio, con esa visión más profunda de la realidad basada en un gobierno desde la filosofía. ¿Cómo estás, amigo Cristian Contreras? Querido mago cósmico, mago del universo, Ramón, hermano del camino. Muy bien, como siempre decimos, estamos bien y no estamos bien. Pero hoy día vamos a tratar de estar bien con todos los amigos que están allá y que nos esperan para estos encuentros en Mercurio todos los miércoles a las 22 horas de Chile. Y vamos a estar bien porque hoy día vamos a hablar del Jesús desconocido. Y en este sentido, llamar esa gran visión de un arquetipo de los grandes que han pasado por la historia de la humanidad. Por lo tanto, para partir, déjame poner las cartas en la mesa yo. ¿Por qué? Porque hoy día nosotros estamos con una cristiandad. ¿Cuántos son los cristianos hoy día en la tierra de las 1.400 diferentes? millones. 1.400 millones de cristianos que tienen en el corazón de toda esta visión a Jesús. ¿Y conocen a Jesús? ¿Por qué te lo digo? Porque después del concilio de Nicea del año 325, solamente se dejaron 4 evangelios sobre la vida de Jesús y se quemaron otros tantos que durante los primeros 300 años del cristianismo primitivo se enseñaron en las catacumbas y en otras partes también. En consecuencia, a partir de esa revolución de sacerdotes católicos eh, con el gentil auspicio de Constantino, se tiene 4 evangelios que hablan de una vida muy parcial de Jesús. En los 4 evangelios que aparecen en la Biblia se sabe un poquito del nacimiento, que nació en Belén, y un poquito del primero y segundo año. Después Jesús desaparece durante toda la infancia, hasta los 12 años donde aparece en el templo. Después desaparece hasta el año 30 Sí. y después un poquito al final. Y sobre la base de eso, toda esta cristiandad asegura conocer a Jesús. Yo me pregunto, ¿lo conocen? Y yo te digo, muy poco. Porque la mayor cantidad de la vida de este gran Cristo, de este avatar, de este puente entre la divinidad y el hombre, y como vamos a ver hoy día, luz que ilumina el mundo en sus 4 direcciones, la mayor cantidad de la vida de Jesús bajo esta visión es tierra incógnita. Por lo tanto, nosotros hoy día vamos a hablar con el mago del universo de toda la etapa desconocida de Jesús en base a nuestros archivos, evangelios y documentos súper secretos. Y por lo tanto, dejar eso en la mesa. Nosotros tenemos la cristiandad, se ha formado una imagen muy parcial de Jesús y estamos en momentos de una gran revelación, mostrando también y conociendo y dando a conocer toda la vida desconocida de Jesús, que te doy el pase para que comiences tú. Bien, lo primero, eh, la gente cree conocer a Jesús porque ha escuchado de Jesús por lo que han dicho los religiosos de Jesús. Pero ¿qué decía Jesús? Jesús era un mensajero, trajo un mensaje importante. Aspectos muy importantes es entender, al tiro voy a ir, me voy a meter ahí a los leones. Hay dos dioses. Uno es el Dios de este mundo, que controla este mundo, todos los gobiernos de este mundo, todas las ciudades, está a cargo de este mundo, y el Dios a que él llamaba Abba o Papito, significa Padre en el cielo. El creador verdadero y el que tiene engañado a todo el mundo. Habla de dos dioses. Eso es lo primero. Y nos enseña a través de mensajes ocultos en parábolas cosas muy importantes
que nos dan a entender qué somos nosotros los humanos, qué estamos haciendo aquí, qué pasa. Por ejemplo, dijo que había un hombre muy bueno, pero buenísimo, que plantó una viña y le dijo a otro, le dijo, cuídamela, yo tengo que irme, voy y vuelvo, ¿ya? Y se demoró en volver. Y el hombre que estaba acá se volvió malo y dijo, este tipo no vuelve, así que toda la viña es mía. ¿Entienden de lo que está hablando? Está hablando del verdadero Dios y del Dios de este mundo. Y que cuando vuelva, le va, ¿qué creen? Dice que va a hacer cuando venga el dueño de la viña, de la vid, que se la va a dejar. No, pues dice que los va y que va a volver con poder. Habla de un algo bueno y poderoso que nos dejó aquí, que está en todas las culturas. Se habla de la época de oro de la humanidad, cuando los hombres habitaban con los dioses, como uno de ellos. De hecho, dicen todas las escrituras antiguas que la divinidad, como quieran llamarla, hizo al árbol según el género del árbol, al pez según el género del pez, al ave según el género del ave, y al hombre lo hizo según el género del hombre. No, lo hizo según el género de Dios. Y lo primero que dijo que causó la revolución máxima entre la gente de la época fue que guardó silencio un rato, miró a la gente y le dijo, ¿saben qué? Todos ustedes son dioses, morirán como hombres, pero dioses son. ¿Lo entienden? Eso causó una revolución tal que quisieron asesinarlo inmediatamente. Hay unas pequeñas rasgos de este Jesús desconocido, que hablaba de dos dioses, el bueno, el de arriba, y el malo, el de acá, y que hablaba que nuestra naturaleza es divina también. No somos un error, no. Por ahí dejaría yo para partir para que la gente empiece a masticar, porque eso ya la gente puede decir, oye, eso es verdad, porque está escrito, en lo que poco que nos dejaban escrito, está. Y eso también, sobre todo la parte de la divinidad humana, la aprende porque de sus viajes también en Egipto, donde también Jesús supo y como gran filósofo aprendió de la filosofía de Tot, cuya clave de la sabiduría decía, los hombres son dioses mortales y los dioses son hombres inmortales. Por lo tanto, hermosas palabras. Te quiero llevar al año 14 de la vida de Jesús, muy consciente que todos los cristianos, muchos de ellos hoy día falsos profetas, falsos articuladores del mensaje de Jesús, no tienen, el año 14 no existe para la cristiandad, así que estamos hablando con pleno uso del derecho de doctrina religiosa, que es muy importante. Pero según lo que uno sabe, primero, ojo, Jesús tuvo 8 hermanos, y me permito mencionarlo porque Dale. me preguntan eso, y esto es desconocido. Santiago, que nació el 2 de abril del -3 antes de Cristo, porque Jesús, si todo esto es correcto, habría nacido en el año -6 o -7 De la era de oro. antes de la era establecida por el calendario. Pero por eso Santiago, el 2 de abril del -3 nació su primer hermano. Su segundo hermano Miriam, 11 de julio del -2. José, 16 de marzo del año 1. Simón, 14 de abril del año 2. Marta, 15 de septiembre del año 3. Judas, 25 de junio del 5. Amós, 9 de febrero del 7. Y Ruth, 13 de marzo del año 9. Por lo tanto, Jesús tuvo hermanos. Y eso te quiero llevar al año 14 de la vida, porque Jesús, cuando tenía 14 años, vive un momento crucial en su, bueno, en su joven existencia, que dice relación con la muerte de su padre terrenal, que es José. Si esto que yo tengo acá, mis archivos sobre Jesús, mis escritos son los correctos, su padre José murió el 25 de septiembre debido a que se desmoronó una especie de casa de cabría que se llamaba, se cayó y murió. Y en consecuencia, ese año, a los 14 años,
Jesús se tiene que hacer cargo de su familia, se tiene que hacer cargo de sus hermanos y también de su madre María, como primogénito, como Nazir, que se llama. ¿Y por qué digo esto? Porque también es en este momento donde él comienza a descubrir su naturaleza divina. Si bien es cierto, su madre y su padre, sobre todo su madre, decían que era el elegido, su madre con mucha más importancia para el lado político, él estaba viviendo un proceso también personal. Y como joven es también en el año 14 donde comienza a descubrir que además de la tierra, por decirlo así, de su carne, hay una revelación divina en él que tiene que ver con esto que tú dijiste, Ramón, que también nosotros tenemos en el interior al mismo Dios, a la divinidad del universo. Por lo tanto, eh, esta muerte de su padre lo impacta mucho, como es normal, la muerte del padre terrenal. Y sucede que al año 15, entre el 14 y el 15, año crucial, porque en el año 15, según quien habla, obviamente, Jesús redacta el Padre Nuestro, esa oración inmortal que se la enseñó y la compuso inspirado en su Padre terrenal, en José. Padre nuestro que estás en el cielo y todo lo que sigue, lo escribió inspirado en su padre José y también lo escribió en una tablilla de cedro. Y los primeros que conocieron de esta oración fueron sus hermanos. Y en consecuencia, desde aquel entonces y hasta el día de hoy, si todo esto es así, Ramón, se enseña el Padre Nuestro por esta razón, por este motivo, el impacto de la muerte de su padre, de José, que lo hace escribir esta bella oración que nos acompaña hasta el día de hoy. Quiero retomar eso que dijiste de su pasada por Egipto. Es interesante de que se fue a Egipto por un mensaje que recibió su padre José de los ángeles. Es bueno recalcar que estos mensajes de los ángeles siempre fue en sueño. Por ejemplo, cuando el ángel se le apareció a María, no es que María estaba lavando o José estaba martillando. No, no, no. En sueños, siempre dice en sueños. Y despertando José del sueño vio y los ángeles le dijeron que toma a tu hijo y huye con él a Egipto. ¿Por qué? Porque Herodes estaba buscando para matarlo. Recordemos que hubo una matanza de 2000 niñitos. 2000 a cuchillazo. También se le aparecieron los ángeles en sueños a estos hombres que venían de Persia. De ahí viene la palabra mago o magia o magistrado, significa sabio. Estos hombres seguían una profecía persa. Allá no existe la Biblia, no hay pueblos elegidos, nada de eso. Los persas eran una cultura, pero altísima, poderosísima, seguidores del reformador religioso Zoroastro o Zaratustra, que habían develado en sus libros que iban a ser un hombre hacia Occidente que iba a llevar la religión persa a todo el mundo. O sea, alguien podría decir, oye, ¿el cristianismo es persa? Sí, claro que sí. Tienen el mismo origen. Por eso viajaron los tres magos con su séquito y les dieron regalos, porque estaban cumpliendo una profecía. ¿Qué profecía era esa? La profecía de Aura Mazda. ¿Qué es eso? Aura Mazda significa Dios es luz. De ahí viene la marca de automóviles Mazda. La marca Mazda es del dios de los persas, el dios de la luz, que decía, cuando se le reveló a Zoroastro, a Zaratustra, el tema más profundo, pero hay un libro que se llama el Senta Vesta, donde a Dios se le agrada no matando animales y que Dios me quiere a mí y a ti no. No, no, no. Dios es Dios de todos, no hay pueblos elegidos, no existe eso. Es Dios de todos y se le agrada viviendo vidas sabias y bien vividas. Eran sabios, por eso los magos quieren agradar a Dios. Aprendan, estudien, cultiven su cuerpo, su mente, sus emociones, toquen instrumentos musicales, sean personas de bien, sean personas cultas. Eso viene de los persas, de esa cultura. Y llegaron al nacimiento de Jesús, le dieron unos regalos, suficiente oro como para poder mantener esa familia,
¿Por qué? Porque esa familia tuvo que huir. ¿Para dónde se fueron? A Egipto. ¿Y qué pasaba en Egipto? Era la cuna de la civilización mundial. Ahí estaban todos los sabios, ahí estudió Pitágoras, todos iban a estudiar Egipto. ¿Qué significa eso? Que la cultura de Jesús era completísima. De hecho, los primeros cristianos eran judíos, eran griegos, eran coptos. Los primeros libros están escritos en coptos. ¿Qué es eso? El lenguaje egipcio. Los primeros cristianos eran de Egipto, cristianos coptos. O sea, tenemos un Jesús de una cultura vastísima, cumplidores de profecías que venían de otros lados, con todo el inconsciente colectivo de los magos de Oriente, en Egipto, estudiando con lo mejor de los maestros de Egipto, porque sus padres llevan suficiente oro para vivir décadas. ¿Por qué? Porque se lo regalaron los magos. Después volvió y habló con tanto poder a los 12 años que dijeron, wow, ¿y este niñito de dónde salió? Jesús era educadísimo, hablaba muchos idiomas, griego, arameo, hebreo, seguramente hablaba copto también. ¿Por qué? Porque estuvo en Egipto, no iba a hablar arameo allá, no lo entendía nadie. Eso habla de una persona muy inteligente, de muchos idiomas, y aparte de eso, ¿cuál era su profesión? Carpintero. ¿Y qué significa carpintero? Los carpinteros no es cortar tabla y pegar, no, es diseñar todo. Son geómetras, expertos en matemática, en diseño, un hombre fuerte, una persona que a cerrar palo, uno de los ejercicios más completos que existe. Una persona fuerte, bronceado por el sol de Judea, que hablaba con tanto poder sin micrófono frente a 5.000 personas. Ese era Jesús, era un hombre fuerte, poderoso, inteligente, cultísimo, y me voy a saltar de aquí hasta el momento en que repartieron sus ropas, se vestía con túnicas hechas sin costura. ¿Qué significa eso? Se vestía finísimamente. No era un tipo que andaba al 3 y al 4. No, era un semidios frente a la gente. Si Pitágoras parecía un semidios, bueno, aquí tenemos a alguien mucho más grande que Pitágoras. Hasta ahí entonces la historia resumida de Jesús hasta sus 12 años. Pregunta, porque está sentando la tesis que comparto, que en el fondo también era un gran filósofo, un estudioso. Obviamente. Es decir, pero te van a saltar y saltan ahora muchas personas quizá al otro lado de la orilla diciendo, no, Jesús ya tenía la sabiduría innata, él no estudió nada. ¿Qué dices cómo le responde a esos que dicen semejante cosa? La gente que habla así no tiene idea de lo que es la naturaleza humana y no tiene idea de que la persona necesariamente, los primeros años de su vida, son los más importantes en la vida de la persona. Solamente al entender el hecho de que Egipto era una sociedad multicultural, que hablaban varios idiomas, solamente al entender que un carpintero no es una persona que anda como esperando que lo contraten para pegar una tabla. No, solamente al entender de la forma en que se vestía y que hablaba. Y no hablaba con la gente pobre nomás, hablaba con la gente más rica. El principal aliado que él tenía se llamaba José de Arimatea, miembro de la sinagoga, pero de la gente buena, que se dio cuenta que estaban sirviendo a un dios demonio y que lo ayudó hasta el final. O sea, era culto, y para ser culto, esa cultura venía dada desde su cuna. ¿Gracias a qué? Gracias a toda esa impronta, incluso el financiamiento, podríamos decir, que tuvo a través de los reyes magos. Los más llamados reyes magos no eran reyes, pero sí eran magos. Eso, Jesús sí fue un hombre al 100%. Es más, habían profecías con respecto a él que decían que él, a través de su educación, iba a sacar todo su desarrollo, todo su potencial adelante. Está escrito de una forma más enrevesada. Incluso lo que se puede ver cuando dice que en Jerusalén no pudo hacer milagros. Escuchen, Jesús dice que no pudo hacer milagros en Jerusalén. ¿A causa de qué? A causa de la incredulidad de la gente. O sea, muchos de esos milagros no es que él tuviera un poder, seguramente sí lo tenía, un poder de él, personal, pero el milagro se producía cuando la gente se conectaba con el mensaje que él decía. Dice que en Jerusalén no pudo hacer milagros a causa de la incredulidad de la gente. Es más, cuando él caminó por el agua, cosa que la gente dice, wow, era un dios, le dijo a Pedro, oye, todos pueden caminar por el agua, tú también puedes caminar. ¿Qué? Camina, po. Y Pedro también caminó, pero se hundió porque le dio miedo. De hecho decía, de cierto les digo que pueden decirle a los árboles que caminen, a las montañas que se muevan, y la gente dice, no, pero esas son metáforas. Sí, seguro.
todas las culturas dicen que por la voz fueron hechas todas las cosas. O sea, ¿de verdad cree que todo un mundo es material o de verdad hay un sustrato espiritual que creó todo este mundo material? Por lo tanto, va más allá de todo lo que uno pueda comprender. De hecho, Jesús decía que habían cosas que ni siquiera podía decirle a la gente, porque si se las dijera, no quedaría nadie. Así como todos dirían, no, es mucho. ¿Ah? Pablo dijo algo similar también. De hecho, Pablo decía, cuando empezó su apostolado, decía, en Dios estamos, nos movemos y somos. Lo decía en plural. En Dios estamos, nos movemos y somos. Lo voy a decir en singular. En Dios estoy, me muevo y soy. Y eso guarda absolutamente armonía con el mensaje de Jesús y con el mensaje de todos los grandes avatares. Hasta la enseñanza de Ulises. Cuando estaba amarrado en la Odisea, al final el rey Ulises, el que inventó el caballo de Troya, estaba amarrado a un tronco y le dice al Dios del cielo, oye, pero ¿por qué me ha pasado todo esto que he vivido? Él, lo único que quería era volver con su esposa Penélope y su hijo Telémaco y abrazarlo y beber su vino. Y le contesta una voz del cielo y le dice, es para que entiendas que los hombres, las mujeres y los dioses son una sola cosa. Y así termina la Odisea. O sea, hay un mensaje potente que hace que el ser humano, al tener idea de esto, se pare y diga, wow, yo estoy entre el cielo y la tierra porque estoy hecho según el género de los dioses. Y eso exige vivir de acuerdo a eso. De hecho, toda la instrucción de Jesús por el lado de su madre y su padre, que eran esenios, su madre en especial, tenía que ver con el Antiguo Testamento, el libro de los Proverbios, donde dice, ama la sabiduría y en lo secreto mi corazón te amará. El Dios verdadero de los antiguos judíos le exige a sus hijos que sean inteligentes y sabios. ¿Cómo? ¿Por gracia divina que hace así? No, pues. Si así no funciona esto. Jesús era un hombre al 100% que nos vino a dar un ejemplo para que nosotros seamos como él. Resumiendo, un cristiano verdadero no es aquel que cree en Jesús, es aquel que es como Jesús. Es muy distinto. Hablaste de los esenios. Precisamente te quiero llevar al año 20, otro año crucial para Jesús, Ramón. Porque si todo esto es así, en nuestra doctrina de los años perdidos y secretos y desconocidos, uno puede decir que ese año es clave en la vida de este gran Cristo. ¿Por qué? Porque ingresa a la escuela de los esenios y ingresa con mucha prestancia a perfeccionarse y a iniciarse en la gran sabiduría de los esenios, que es muy relevante, porque tú ya lo mencionaste, Jesús ya es un estudioso desde pequeño, ya es muy culto, estudia en la sinagoga las tradiciones y misterios de todo el mundo de Israel, pero a los años, y después se va evidentemente perfeccionando, pero a los 20 años, si esto es así, entra a iniciarse con los grandes sabios que existían en aquel momento en toda la región del actual Israel, que son los esenios. Los esenios conocían los misterios no solo egipcios, sino que también hebreos y los grandes secretos y misterios babilónicos. E ingresa ahí a un lugar particular que se llama En-Gadi, que queda a 25 kilómetros al este de Jerusalén y que así se llama, En-Gadi, el lugar donde estaban los esenios, ahí en el Mar Muerto. Ahí también no es que aprenda, sino que sigue practicando la meditación, porque Jesús desde pequeño y particularmente desde esos 15 años, 14 años, cuando pierde a su padre, Jesús se vuelve introvertido y comienza a realmente a conocerse a sí mismo, a conocer la divinidad que él tiene adentro de él y que todos tenemos. Por eso Jesús dice, conócete a ti mismo. Antes que nada, conócete.
Y al conocerte te vas a dar cuenta que Dios está dentro tuyo. Pues bien, comenzó sobre todo a esos 14, 15 años y antes también a meditar. Y esa meditación también la practicó porque la practicaban los esenios. La meditación es quedarse contemplando la quietud, el silencio del horizonte. Y cuando uno se va en Gadi es una región de mucha energía magnética, de mucha espiritualidad, donde eh, conoció a estos importantísimos también terapeutas que eran los esenios y sanadores también. De ahí viene la palabra. Mediante, Terapeuta es una palabra esenia. así es, terapeuta, sanadores del espíritu, curadores de los cuerpos. Por lo tanto, ahí se perfeccionó en todas las técnicas chamánicas que después derivarían en muchos milagros. Eran médicos del alma los esenios. Y eso es como ahí Jesús aprendió con ellos. Y aprendió, como te dije también, y lo acentuó. Se inicia en la sabiduría profunda de Egipto, en la sabiduría profunda hebrea y también en la sabiduría profunda de los babilónicos, gracias a los esenios. Y dentro de los esenios hay un súper secreto, Ramón. Todo esenio tiene un maestro secreto y que nadie lo conoce. Pero todo esenio. Están los maestros, pero hay un maestro secreto. Y Jesús también tuvo un maestro secreto. Y ese maestro secreto de Jesús fue Juan el Bautista, esenio también. Y él y a Juan el Bautista, Jesús dice, no hay nadie más alto que que Juan el Bautista. Por lo tanto, si todo esto es así, esa comunidad esenia y esa sabiduría esenia influye de sobremanera en toda la formación, digo, filosófica, espiritual, del alma, terapéutica, chamánica también, de Jesús. Y siempre es bueno recordar, no hay nadie más alto que Juan el Bautista, el maestro secreto de Jesús. Oye, con respecto a los esenios, interesante que en el Evangelio de los esenios, para mostrar esa cercanía de Jesús con la naturaleza que tú lo etiquetas como chamanismo, el Evangelio de los esenios dice cosas como esta. Dice, deja que el ángel del agua te abrace, deja que el ángel del sol te abrace, deja que el ángel del viento te abrace. Y si uno estudia la vida de los esenios, era gente que hacía ablución, se sumergían en el agua cuando se levantaban y cuando llegaban, y eran los terapeutas. Terapeuta significa el que presta atención. ¿Mm? Y en cuanto a su primo, hermano, Juan el Bautista, hay algo muy interesante que fue borrado en este concilio del año 325 por ese, bueno, que ellos creían en que las personas volvían a la vida. ¿Cómo es así posible esto? Se lo explico. Le preguntaron si Jesús le preguntó, ¿tú eres el Elías que había de venir? Porque Elías era un tipo poderosísimo que había existido siglos antes y fue llevado en un carro de fuego al cielo, algo que volaba y muy luminoso. Y Jesús les dijo, no, yo no soy el Elías. El Elías ya vino. Y se refería a su primo Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Elías era un hombre que se vestía con piel de camello, con un cinturón de cuero, y comía langostas y miel silvestre y andaba en el desierto y predicaba en el desierto. Exactamente igual a Juan el Bautista. Pero igual, el mismo personaje, uno lo ve, wow, es lo mismo. Pero con una diferencia. Ese Elías primero, salió una reina mala que le dijo, sí, te voy a buscar y te voy a cortar la cabeza, le dijo a Elías. Y Elías se asustó. Y se fue a un cerro y le dijo a Dios, ay, que no, que me quieren matar. Pero tranquilo, le dijo, yo estoy contigo. No, no, no. Bueno, finalmente le dijo, ya, toma tu vara y tu capa y dásela a Eliseo. ¿Ya?
y se la dio y él se perdió. Fue un hombre poderoso, pero que al final de su vida le tuvo miedo a una mujer con mucho poder, que le iba a cortar la cabeza y él no quería que le cortaran la cabeza. En cambio, Juan el Bautista se enfrentó a una mujer con mucho poder y era exactamente igual. Dijo, córtame la cabeza. El segundo modelo de Juan el Bautista fue mucho más valiente. Esta idea de transmigración de las almas o reencarnación o como quieran llamarla, tuvo que ser borrado en un concilio católico. ¿Por qué? ¿Por qué lo borraron? Porque la gente creía en eso. ¿Cuánto tiempo creyó en eso? Desde la época de Jesús hasta ahí, 300 años. Pero de ahí para atrás, ¿cuántos años? Yo no sé. Siglos creyendo que el ser humano viene a perfeccionarse una y otra vez acá. Y cada vez, al parecer, los modelos van superando esas fallas del carácter, de la personalidad, y van saliendo mejores modelos. ¿Hasta cuándo? Hasta que al parecer trascendemos hacia otra parte. O sea, a través de los decenios también recordamos esas antiguas enseñanzas cristianas que sí creían en la reencarnación y sí creían en esta espiritualidad de los elementos. Recordemos que Jesús hablaba con la tormenta y la retaba, y la tormenta se callaba. O sea, algo hay. Y eso guarda absoluta relación con los kami de la naturaleza que hablan los japoneses, con todos los espíritus de la naturaleza que hablan hasta, no sé, hasta la gente que cree en las flores de Bach, Edward Bach, este antroposófico, que hablaba de que las hadas, los elementales de la naturaleza, los que cuidan la naturaleza, son los que le dan ese poder a la propia naturaleza de sanarnos, por ejemplo. O sea, sí, hay una cercanía absoluta entre Jesús y el chamanismo, usando esa palabra, no sé cómo se llamaría antes, pero dándole un poder, una inteligencia a los elementos de la naturaleza. Y esta forma de ser, de sentir la vida, es tan potente que aún gente como Nikola Tesla hablaba con la electricidad, hablar con los elementos con poder. Algo hay, pues. Si todos están diciendo lo mismo, algo hay. Si viene una religión falsa o una religión que se pone para limitar la verdadera enseñanza de Jesús y nos borra esta creencia de la reencarnación, ¿usted cree que lo hacen por nuestro beneficio? ¿Qué pasa si yo creo que vuelvo una y otra vez? Si voy a volver en este mundo, yo voy a preferir hacer bien mis tareas en esta vida para no volver nunca más y para pasar a los otros planos. Pero si no, voy a volver aquí a cometer los mismos errores una y otra vez y vamos a estar una y otra vez en esta cárcel de los sentidos que es la vida que tenemos ahora. De hecho, Jesús mismo decía que esta no es la vida. La gente se acercaba a él para decirle, maestro, bueno, ¿cómo lo hago para entrar en la vida? Porque había una vida superior, sin límites, decía él. Como cuando estaba en la cruz y decía, oye, le dijo al tipo, le dijo, tranquilo, en un rato más vamos a estar juntos en el paraíso. Hay una vida que viene, que va más allá de esta muerte. O sea, el mensaje de Jesús era tan esperanzador que nos dejaba ver que esta es una escuela, que nos venimos a reciclar una y otra vez, y que al parecer cuando hay un momento en que reconocemos nuestras, no sé, nuestras falencias, nos despojamos de nuestras debilidades, podemos acceder a una vida superior. ¿Por qué? Porque somos imagen y semejanza de Dios, no de humano. Ramón, mencionaste precisamente todo lo que tiene que ver con la vida venidera, con volver a la vida, con la reencarnación, resurrección, transmigración de las almas. Y me permito señalar una cosa, algunos recuerdos de las palabras de Jesús que quedan ahí inmortalizadas. ¿Crees que hallaré fe cuando vuelva? Hoy día, ¿por qué digo esto? Porque estamos en una sociedad actual aterrorizada. Tú sabes por qué no lo menciono. Sí. Se están tomando medidas de carácter de salud fundamentadas en un terror, sobre todo los viejos, los ancianos, la tercera edad, tomando medidas que son tremendas para seguir vivos por el temor a morir, por el temor a perder la vida. Y uno tiene que decir una cosa a todos los amigos que nos ven, tomando las enseñanzas de Jesús y también de los grandes avatares de la humanidad. Y como tú lo señalaste y Jesús lo dijo, amigos, la muerte no existe. Eso es un misterio del universo, una buena nueva que trajo Jesús a la tierra. Y hoy día todos están atemorizados por morir. Y Jesús te dice
que la muerte no existe, que la vida venidera es un gran misterio del universo. Por lo tanto, hoy día no hay mucha fe en muchos hombres que están aterrorizados, Ramón, a perder la vida, a perder esta vida material. Se ha materializado tanto los conceptos, tanto la espiritualidad. La religiosidad hoy día es un producto más de un mercadeo con falsos profetas. Me llegó, por cierto, un video de uno evangélico, una de las tantas iglesias evangélicas que hay. Pucha, eso es otra historia, lo evangélico, porque allá en Brasil son expertos, hay iglesias de evangélicos, de pastores evangélicos expertas en los movimientos de piedras preciosas, diamantes. Aquí hay unos pastores que dejan harto que desear. Bueno, se da para todo más, dentro de las más de 5.000 iglesias de base cristiana que hay hoy día. Pero ese video que me llegó, yo no podía creer los espectáculos deplorables que hacen algunos evangélicos, no todos obviamente, algunos pastores evangélicos que exaltan la falacia, que exaltan la actuación, son verdaderos actores y que van así propagando la falta de fe. Y por cierto, la falta de tener bien los pies en la tierra. Se desarrollan psicopatías religiosas hoy día, donde debido a tu pensamiento religioso, comienzas a vivir en un mundo que nunca ha existido, Ramón. Y hoy día, con todo el terror que está en la tierra y las personas que velan por no que su cuerpo físico no muera, uno puede decir que en realidad hay poca fe sobre la tierra, precisamente en el tiempo del retorno de Jesús a la tierra, que son estos. Sea lo que sea, a partir de toda la tribulación que uno viene, que uno está viviendo, la gran tribulación, el cumplimiento de todas las profecías, el cumplimiento de las profecías de los mensajes de Fátima, entre otras tantas cosas, uno se da cuenta que hay muy poco cristiano de fe verdadera. El cristiano de fe verdadera no le teme a la muerte porque Jesús dijo que la muerte no existe. Es así de simple. El cuerpo pasa, pero nosotros somos materia y espíritu. No somos solo materia. Y hoy día nos enseñan esto como si fuese materia. Ramón, te quiero llevar viajando por los años, porque yo sé que Jesús, vamos a hablar muchas más veces de Jesús, pero hoy día, Sí. como es Semana Santa, lo tomamos a esta gran luz de Oriente y Occidente. Y yo te quiero llevar al año, más o menos, al año 27, 28 de la vida de Jesús. ¿Por qué? Porque ya sus hermanos habían crecido. Santiago, el segundo después de Jesús, ya era grande. Y es ahí, entre los 27 años, donde él le dice a su hermano Santiago que se quede a cargo de toda la familia, que ya estaba un poquito más estabilizada después de la muerte de José. Se padeció muchísimo esa familia, pero salieron adelante y Santiago toma el mando de la familia con tal de que Jesús comienzan sus grandes viajes por el mundo. Y esos viajes por el mundo, bueno, por el mundo sobre todo de allá, Por la ruta de lo la seda. llevó, claro que sí. Me permito hacer muy rápido, pero siempre es bueno contarle más o menos por dónde anduvo, ¿ya? Partió de Tiberías en el año 27 a Magdala, de Magdala a Betsaída, hasta llegar al mar de Galilea, a Capernaum. Y ahí, en el año 27, visitó un amigo de su padre Zebedeo, ¿ya?
Y aprendió, por cierto, no solamente la actividad muy bien de pescador, sino que también de fabricador de barcos. Así que Jesús, como carpintero también y con su visión, también aprendió a construir barcos ese año 27, al menos según estas cosas. Y trabajó ahí, en el mar de Galilea, construyendo también barcos. Bueno, pero en el año 28 regresa a Jerusalén durante 2 meses y según las tradiciones y secretos, conoció a Ganot y Ganit, que eran dos emisarios de la India. Eran dos muy ricos emisarios que iban con rumbo a Roma y le pidieron muy sintéticamente que Jesús los acompañara y quisiese de intérprete. Acuérdate que los idiomas que tú mismo mencionaste manejaba Jesús, el griego, el arameo, Copto también. el copto también. Y disculpa, y de Egipto se exportaba a la India desde tiempos inmemoriales, o sea, había una conexión ahí, los indios hablaban copto, había una conexión efectivamente que una persona como Jesús podía haber sido traductor. Continúa. Y por supuesto que sí, y acuérdate que ahí en Jerusalén Jesús estuvo en un puesto de caravanas de su padre, como carpintero también, y en el puerto de caravanas permitió darse cuenta, ahí que retrocedemos un poco, pero que su misión, mira, permitió conocer muchas otras personas venidas del Oriente Lejano, y se dio cuenta, por cierto, que también gracias a ese puesto de caravanas que tenía, que arreglaban las ruedas y estas cosas, que su misión no solamente era para el pueblo de Israel, sino que era universal. Pero sea lo que sea, conoce a Ganot y Ganit, estos emisarios que se dirigían a Roma, y lo contratan como tutor y también como intérprete. Y comienza el periplo acompañando a Ganot y Ganit. Y si todo esto es así, el viaje que hizo durante los años antes de volver a la aparición pública, según los textos oficiales. Visitó parte en Cesarea, visitó Alejandría, la isla de Creta. Fíjate tú, Creta. Estamos hablando de la cultura minoica, la matriz de los griegos. Ahí estuvo Jesús. Visitó Cartago, en los tiempos que Cartago también era una tremenda capital del mundo de África. La isla de Malta, llegó a Nápoles, subió por Siracusa, por el puerto de Siracusa, llegó a Capua y de Capua visita Roma, donde lo reconocen y lo recuerdan como el escriba o el filósofo de Damasco. Después viajó a Tarento, Corintia, Atenas, Éfeso, Rodas, Chipre, y de Chipre entra a Antioquía de Siria, para después viajar a Sidón y volver a Damasco. Y de Damasco toman con Ganot y Ganit el rumbo a Babilonia y visitan Ur. Y después de visitar Ur, bajan a Susa y al puerto de Charax. En el puerto de Charax, que está justo ahí en el Golfo Pérsico, toman, toman barco y esa ruta que los dirige a la desembocadura del río Indo. Y es en la desembocadura del río Indo. Y por cierto, ese viaje entre Charax y el puerto del río Indo data de 3000 años antes de Cristo. Así que eso era muy conocido. Pues bien, llega a la desembocadura del río Indo, sube y ahí se separan con Ganot y Ganit. Y Jesús sube por el río Indo, visita Arapa y Mohenjo-Daro, las capitales extintas de toda la cultura del profeta y primer gran avatar de la historia Krishna. universal, que fue Krishna. Y al llegar al norte, llega a un enclave fundamental en la historia, que es precisamente el lugar
donde yo sé que tú quieres hablar. Kashmir, Kashmir. Y Srinagar, después de, su capital. así es. Y en Kashmir, después de hacer lo que hace, se devuelve por toda la ruta de la seda y vuelve a Damasco, según esto. Pero si esto es así, como es así, Jesús en realidad no solamente visitó todos estos lugares de Occidente, por decirlo así, de Europa, sino que también llega a la India. Y en la India se va a traer mucha enseñanza precisamente del Oriente, de los grandes maestros del Oriente, que hoy día nos permiten afirmar con alegría y con una buena nueva que Jesús en realidad es un gran maestro espiritual de Oriente y Occidente. Te dejo la palabra. Bien, hay registros de esto en toda esa ruta, la ruta de la seda. De hecho, bueno, desde lo más cercano, el mundo árabe, esto figura en el libro en el Corán, ciertamente, ya hablan de Jesús y dicen cosas bien fuertes, pero que tienen mucho sentido. Por ejemplo, ellos dicen que, bueno, ellos admiran a los cristianos, habla de Jesús casi 40 veces el Corán, hablan de su madre María, el capítulo 3 solamente para María. Hay una corriente grande de musulmanes que creen en Jesús, por eso Cat Steven se hace llamar Yusuf Cat Steven, Yusuf, el nombre de Jesús en árabe, y los musulmanes que tienen como su principal profeta Jesús usan ese nombre. Pero también se habla de Jesús en Persia y en la India. Y en Kashmir hay muchas zonas, se llaman el río de Jesús, la casa de Jesús, está la casa de Jesús. Mi mejor amigo estuvo en la tumba de Jesús, por raro que suene, en la capital de Kashmir, que se llama Srinagar, donde tienen que vestir solamente para musulmanes, se visten de negro, con unas mantas negras, como las antiguas mantas de Castilla, las que usaba Manuel Rodríguez, y debajo usan un canasto, y adentro de ese canasto llevan unas brasas para calentarse, porque hay un frío enorme en invierno. Y hablan de este santo que vino de Occidente, que se enfrentó, se peleó, y hay Vedas que hablan de Isa. Yo tengo esos Vedas. Y hay un autor muy poderoso que se llama Andreas Faber-Kaiser. Andreas Faber-Kaiser, subí su libro para los que quieran descargar gratis, me pueden escribir después, donde habla de estas cosas. Y después que la habló, el tipo se enfermó de algo raro y se murió. Siempre se habló de que lo habían envenenado. Por simplemente decir en voz alta lo que es un secreto a voces. Estoy diciendo que en Kashmir hay varias zonas que se llaman Jesús y que hablan de ese santo que vino de Occidente y que vino y después volvió ahí a morir. Y está la tumba de María también en el camino. O sea, hay registros históricos. El Corán habla, por ejemplo, de por qué dicen que Jesús murió. Jesús dijo que le iba a dar a la gente la prueba de Jonás. ¿Qué es la prueba de Jonás? Un tipo que se lo comió una ballena y estuvo 3 días adentro. Y después fue la ballena y lo escupió. Ahora la pregunta es, cuando Jonás estuvo dentro de la ballena, ¿estuvo muerto o estaba vivo? Jesús estuvo 3 horas crucificado, de las 3 hasta las 6 de la tarde. ¿Cuánto tiempo pasaban para que un crucificado muriera? Más de 3 días. Y Más a de 3. veces, y a veces Quedan, meses. quedan vivos. La idea es que quedaran vivos. Acuérdate que la crucifixión, más que una muerte, era un martirio. Exactamente. Y es así. Y su amigo José de Arimatea, que lo sacó, fue y trajo 30 kilos de aloe. ¿El aloe es para embalsamar muertos? No, es para sanar heridas. En todas las culturas, y la biología de los cuerpos es la misma en todo el globo, en todo el planeta, en todas las culturas. El aloe es para cerrar y sanar heridas. O sea, tenemos también un Jesús que vivió como hombre, lo martirizaron y desde su humanidad desarrolló todo ese contexto y todo ese poder. Como nos quedan poquititos minutos, creo que me quedan 5, quiero yo terminar por lo menos con esta parte, que Jesús habló de que ese reino de los cielos con el Dios verdadero estaba más cerca y que uno podía contactarse desde ahora con ese reino, desde la soledad del cuarto hablando para arriba. Y que decía que cualquier persona que tenga miedo, problemas, ansiedades, que le falte trabajo, le falte dinero, le falte compañía, le falte casa, le falte ropa, que no se preocupe de nada, que hable con el cielo y que se empiece a conectar
con la belleza de la naturaleza, de las flores, de los pájaros, pero principalmente que aleje el miedo, que dice, no se preocupen por nada. Y una vez que uno no se preocupa y habla para arriba, se empiezan a producir esas sincronías de la vida, como hablaba el psicólogo Carl Jung, y empiezan a aparecer mensajes, personas, ideas, trabajos, y de arriba nos van a mantener, aún en los momentos más oscuros que puedan venir, no importa lo que suceda, si desarrollamos esa habilidad de mantener con nuestra voluntad, nuestras ansiedades lo más bajo posible y buscar ese contacto diario con ese reino del cielo, porque a eso vino Jesús, a hablar que ese reino estaba más cerca. Ese es el mensaje de Jesús. Después que salió de la tumba, que resucitó, volvió a aparecer, suscitar es aparecer. Después que salió de ahí, estuvo 40 días hablando el mismo mensaje. El mensaje es el reino de los cielos. Hay un reino arriba al cual pertenecemos, de allá es el verdadero Dios, acá abajo está el despelote, acá está el falso Dios, pero cada uno desde lo individual se puede conectar y desde arriba nos van a ayudar y nos van a guiar. Eso, eso es lo principal que puedo yo resumir en mi vida personal y hablo por mis amigos también, de lo que aprendimos de Jesús. Yo no lo quiero sintetizar, pero sí te quiero leer unas palabras finales precisamente de lo que aprendió Jesús de la filosofía del Oriente, que plasmado en sus propias palabras en el Evangelio de Felipe: la luz y la tiniebla, la vida y la muerte, los de la derecha y los de la izquierda, son hermanos entre sí. No es posible que se separen unos de otros. Por lo tanto, ni los buenos son buenos, ni los malos malos, ni la vida es vida, ni la muerte es muerte. Por ello, cada cual se disolverá en el origen que tiene desde el comienzo. Mas los que son superiores al mundo son indisolubles, son eternos. Así hablaba Jesús. Qué lindo. Por lo tanto, digo esto porque se lo sintetiza en nuestro gran talismán, el huevo cósmico. Nos viene a enseñar Jesús el equilibrio, la unión entre el hombre y la mujer para construir una igualdad gemelar en la sociedad. Estamos en momentos de una inmensa revelación, siento yo, con todo esto que se ha descubierto de Jesús, y en el fondo darnos cuenta también que Jesús amó a María Magdalena y que gracias a ello fue perfecto. Sí. Fue perfecto porque el hombre perfecto es el hombre unido a una mujer, la matriz del cosmos, la matriz de la vida. Se nos va el tiempo, Ramón. Sí. Se nos fue muy rápido. Dejamos estas palabras, estas enseñanzas. Les deseamos a todos los amigos de corazón limpio y a los que están un poco ebrios por la materia, también les dejamos estos mensajes para que encuentren nuevamente el camino a las grandes enseñanzas de este maestro espiritual de Oriente y Occidente. Y a todos los amigos, obviamente, de Encuentros en Mercurio, un abrazo gigante. Y qué decirte a ti, más hermano cósmico que el silencio. Bien, un gran abrazo a todos. Nos vemos pronto.